Hola, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Juan Pablo Ángel Puentes y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la profesión Filosofía, curso Filosofía Latinoamericana. Hoy vamos a tocar un punto, el cual trata la pregunta sobre los procesos de colonización, descolonización han influido en la construcción de la identidad latinoamericana y su reflejo en la filosofía latinoamericana. Vamos a tener en cuenta la opinión de la compañera de las Ríos y en base como tema principal o tema de nuestra guía para poder responder a esta incógnita, que es sobre la obra de Dussel, Europa, modernidad y eurocentrismo. Entonces, toquemos la primera parte de la obra. Tenemos lo siguiente, tenemos una desigualdad, tenemos una esclavización, tenemos opresión en general en la parte latinoamericana por parte de Europa. Y tenemos algo en especial que Dulce nos recalca, y es que Europa, cegada, bueno, no cegada, sino entrando en una falacia, en una idea errónea, que es el eurocentrismo, donde todo provino de Europa. O sea, en general Europa se formó a sí misma, dejando a un lado la importancia de los pueblos como de África, Asia y América Latina, que fueron influyentes para que Europa pudiera llegar a esa modernidad que Dussel destaca más. Entonces, según el video de la compañera, que le hallo la razón, Europa ha tenido un exceso de poder o tuvo una violación del poder en el área del colonialismo. Entonces, Europa, a base de conquistas, pleitos, guerras, como cruzadas, cristiano-musulmanas, entre otras batallas y guerras que fueron conquistando terrenos, fue una de las repercusiones para que los pueblos fueran más oprimidos. Si hay una guerra, es fácil oprimir a un tal pueblo. Destacaron más que todo a dos civilizaciones, que es la romana y la griega, en la formación de la Europa moderna, sabiendo que estas sí tuvieron participación. Pero antes de eso, la Europa era más proveniente o venía de Asia y Oriente. Pero ¿qué pasó? Se consideraban civilizaciones bárbaras según Dussel. Bárbaras era que no tenían como una buena organización, no tenían política, tenían varios temas sociales complicados y que no llevaban muy bien, según la perspectiva de griegos y romanos que lo llevaban perfectamente bien. Entonces prefirieron dejarle más protagonismo a ellos y dejando a un lado a las demás civilizaciones que estaban aportando gran parte en el desarrollo moderno. Entonces tenemos que la obra de Dussel trata de un análisis crítico sobre la historia de Europa en la formación moderna con perspectiva latinoamericana. Las obras nos presentan una visión eurocéntrica que oprime y discrimina los aportes de otras culturas de desarrollo de la Europa moderna, destacando la de América Latina, que es un punto estratégico económico. Sí, todo el mundo nos conocemos la típica historia. Llegaron, nos conquistaron, robaron nuestros recursos, nos formaron, nos incluyeron otras culturas. Nosotros ya teníamos cultura, nuestras costumbres y demás, pero llegaron ellos, españoles, entre otros, llegaron ellos, nos impusieron sus culturas y tuvimos un conflicto cultural. Entonces, en base a eso tuvimos varias perspectivas, varios conflictos internos con nuestra cultura, sin olvidar los conflictos que teníamos directamente con los europeos o los conquistadores. Ahora, la modernidad europea se formó a partir de la colonización y explotación de otros pueblos. Dussel nos propone revisar nuevamente los datos históricos, reconociendo la diversidad de los pueblos, llevándolo como una filosofía de rebeldía. ¿Esto qué quiere decir? Que los demás pueblos estaban llegando a una filosofía rebelde, de alza, de liberación, con pensamientos de libre expresión, diferentes pensamientos, dejando a un lado la opresión y, pues, de cierto modo, hasta podríamos considerar un terrorismo por parte de los invasores.
En conclusión, Dussel enfoca sus pensamientos en el error que se ha cometido del eurocentrismo. Su crítica se dirige hacia la importancia y el reconocimiento a las demás, perdón, a las demás culturas explotadas, destacando en especial la de América Latina. Ahora, tenemos que entender que la colonización nos afecta en la siguiente forma. Si tú ya tienes una costumbre, creencias, entre otras cosas, cuando llega algo externo, alias Europa, nos impone a la fuerza sus creencias, porque nos llegó así el cristianismo también, sus creencias, sus costumbres, y nos pusieron a trabajar a favor de ello y se pusieron a sacar nuestros recursos. ¿Qué influyó en todo esto? La compañera lo mismo lo dijo, que eso fue un abuso de poder colonial, abuso de poder general, que la capacidad de Europa era fuerte para llegar, conquistar, extraer y dejar. Así era, fácilmente sencillo. Entonces, sí, como Inglaterra con África, entre otros, bueno, etcétera. Entonces, el enfoque principal sobre la colonialidad y descolonización fue que presentaron, nos impusieron sus culturas, nos dejaron con esas culturas, nos abandonaron y nos crearon nuevamente. Aparte de esa explotación, perdimos mucho de nuestra cultura, que hoy en día no sabemos exactamente, los mayas, entre otros incas, aztecas, eran unas civilizaciones con un gran conocimiento cultural, gran conocimiento arquitectónico, perdón, arquitectónico, todo eso lo perdimos. Perdimos mucho conocimiento también matemático que venían de ellos. Todo por recursos, podríamos decirlo. Sí, España tenía una necesidad de recursos, y la imposición de otras culturas y otras religiones, bueno, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que destacamos de la colonización. La colonización es la imposición de culturas y creencias de otro país, y que aún así el país se lleva el beneficio a su país, el, el beneficio a su país se lo lleva, los recursos se los lleva, la participación de los demás pueblos en su construcción, y nos quedamos en nada. Muchas gracias por su atención.